La notificación sonó mientras preparaba café. El teléfono de mi esposa estaba sobre la encimera de la cocina, con la pantalla iluminada con un nuevo mensaje de voz. Ella estaba en la ducha y yo no intentaba fisgonear, pero el texto de la vista previa me heló la sangre. Tu marido, ajeno a todo, probablemente piensa que solo estamos trabajando hasta tarde otra vez, con lágrimas de alegría en los ojos. Me temblaba la mano al coger el dispositivo. El mensaje era de Derek, su compañero de trabajo del departamento de marketing. Llevaban meses colaborando en una importante campaña, quedándose hasta tarde en la oficina e intercambiando mensajes constantemente. Ella siempre me había asegurado que era algo puramente profesional, y yo le había creído. ¿Por qué no iba a hacerlo? Llevábamos 8 años casados, teníamos 2 hijos y pensaba que teníamos algo sólido. Sabía que ella siempre había sido abierta con respecto a nuestros teléfonos. Al menos, eso creía yo. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla durante un momento antes de desbloquearla y abrir el hilo de mensajes. El mensaje de voz se reprodujo y la voz engreída de Derek llenó la cocina. Dios, es casi demasiado fácil. Él simplemente acepta todo lo que le dices. Trabajo hasta tarde otra vez, cariño. Y él probablemente solo asiente y vuelve a lo que sea que esté haciendo, por aburrido que sea. ¿Acaso sospecha algo? La risa de mi esposa se escuchó en el siguiente mensaje grabado mientras supuestamente estaba en una reunión con un cliente ayer. Ni idea. Es tan confiado que casi da pena. Le dije que teníamos una presentación con fecha límite y se ofreció a recoger a los niños y hacer la cena. Incluso dijo que estaba orgulloso de lo mucho que trabajaba. Su voz resumaba burla. A veces me siento mal, pero luego Derek me envía esos mensajes durante la cena y tengo que esconder el teléfono para que no me vea sonreír. Me agarré a la encimera para mantener el equilibrio. La ducha seguía abierta arriba. Seguí escuchando. Derek otra vez. El informático me ha preguntado hoy si me acuesto contigo. ¿Te lo puedes creer? Casi me río en su cara. Le dije que solo somos amigos. Lo divertido es ver a tu marido haciendo el papel de esposo comprensivo mientras nos enviamos mensajes delante de él. Eso es lo realmente emocionante. Ayer, cuando tomamos unas copas después del trabajo y le dijiste que estabas en una reunión de equipo, fue clásico. Había docenas más de mensajes que abarcaban varias semanas. No tenían una aventura, al menos no física, pero disfrutaban con el engaño en sí. Burlarse de mí era su chiste privado, su entretenimiento compartido. Cada noche en la oficina, cada cena de trabajo. Cada vez que ella sonreía a su teléfono mientras yo cocinaba o ayudaba a nuestra hija con los deberes, se reían de mí. Oí que cerraban la ducha. Mi corazón latía con fuerza mientras abría rápidamente mi correo electrónico y me reenviaba todo el hilo de mensajes, junto con los mensajes de texto en los que habían hablado explícitamente de su juego de ver hasta dónde podían llegar. Capturas de pantalla de los mensajes de Derek sobre lo patético que era por confiar en mi esposa. Imágenes de ellos en bares cuando ella supuestamente trabajaba hasta tarde, con comentarios graciosos sobre la historia que ella me había contado. Volví a colocar su teléfono exactamente donde estaba y seguí preparando café, con las manos sorprendentemente firmes a pesar de la rabia que me quemaba las venas. Ella bajó 20 minutos más tarde, con el pelo mojado, llevando la blusa que le había elogiado la semana anterior, la que había comprado para las reuniones con los clientes. Me besó en la mejilla y yo no me inmuté. Sonreí. Le pregunté cómo le había ido el día. La escuché hablar sobre el difícil proyecto y cómo Derek la estaba ayudando mucho a lidiar con las intrigas de la oficina. Eres increíble, le dije, mientras le servía una taza de café. Estoy muy orgullosa de lo que estás logrando. Ella sonrió, me apretó la mano y revisó su teléfono. La vi sonreír ante cualquier mensaje que Derek le hubiera enviado, probablemente algo burlándose de este mismo momento. Esa noche, después de que ella se durmiera, me senté en mi oficina y comencé a organizar todo. Capturas de pantalla, mensajes de voz, marcas de tiempo cotejadas con las mentiras que me había contado. Creé un documento detallado, completamente anónimo, en el que describía un patrón de acoso laboral,
conducta poco profesional y uso indebido del tiempo y los recursos de la empresa para entretenimiento personal. A las 2:00 am lo tenía todo listo. A las 3:00 am lo envié al departamento de recursos humanos de su empresa, al jefe de su departamento y a la línea directa de ética desde una cuenta de correo electrónico cifrada. Su marido, ajeno a todo, estaba a punto de llevarse la última risa. El viernes por la mañana llegó con una normalidad artificial. Preparé el desayuno mientras ella se arreglaba para ir al trabajo, desempeñando el papel que aparentemente me habían asignado. El ingenuo marido comprensivo que no sabía que era el blanco de las burlas. Ella charló sobre sus planes para el fin de semana. Mencionó que Derek quería ir a tomar algo después del trabajo para relajarse del estrés de la campaña. Está bien, dije, mientras daba la vuelta a las tortitas. Llevaré a los niños al parque. Parecía casi decepcionada de que no protestara. Quizás el juego estaba perdiendo su atractivo al hacerlo demasiado fácil. Eres el mejor, dijo, pero sus ojos ya estaban fijos en su teléfono, probablemente coordinándose con Derek sobre cómo pasarían la noche burlándose de mi sumisión. Había investigado durante toda la noche. Su empresa, una agencia de marketing de tamaño medio, había implementado recientemente políticas estrictas sobre la conducta en el lugar de trabajo tras una demanda por acoso el año anterior. El manual del empleado prohibía explícitamente el uso de los recursos de la empresa para entretenimiento personal, cualquier tipo de acoso y comportamientos que crearan un ambiente de trabajo hostil. Lo que Derek y mi esposa estaban haciendo, utilizando los sistemas de mensajería de la empresa para burlarse del cónyuge de un compañero, inventando obligaciones laborales, reuniéndose en bares en horario de trabajo, violaba al menos una docena de políticas. El informe anónimo que envié era meticuloso. Incluí marcas de tiempo de cuándo decían estar trabajando y cuándo estaban realmente en los bares. Capturas de pantalla de los mensajes de Derek burlándose de otros compañeros. Pruebas de que habían animado a otros en la oficina a participar en sus bromas sobre cónyuges desprevenidos. Incluso había encontrado mensajes en los que Derek había hecho comentarios inapropiados sobre otras mujeres de la oficina, utilizando el mismo tono burlón que usaba conmigo. No solo los estaba señalando por hacerme daño, le estaba mostrando a su empleador un patrón de toxicidad. Viernes en el trabajo. Soy arquitecta. Mi trabajo me parece significativo. Aunque Derek aparentemente lo encontraba aburrido, yo no podía concentrarme. No dejaba de imaginarme el lunes por la mañana. Los departamentos de recursos humanos siempre investigaban las quejas graves durante el fin de semana, especialmente las anónimas con tanta documentación. Querrían actuar rápidamente para proteger a la empresa de cualquier responsabilidad. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mi esposa. Derek y yo hemos arruinado la presentación. Lo estamos celebrando en O'Malley's. Quizás lleguemos tarde. Eran las 3 de la tarde. Se suponía que no iban a hacer la presentación hasta la semana siguiente. Otra mentira, mal construida porque se había vuelto perezosa. ¿Por qué tener cuidado cuando tu marido era tan despistado? Recogí a mis hijos del colegio, los llevé a tomar un helado, ayudé a mi hijo a construir una nave espacial de Lego y le leí a mi hija su cuento favorito 2 veces. Actividades normales y aburridas de un padre. El tipo de cosas que Derek probablemente despreciaba mientras tomaba cócteles carísimos con mi esposa. Ella llegó a casa a las 10 de la noche, ligeramente achispada, oliendo a cigarrillos, aunque afirmaba que había dejado de fumar hacía años. ¿Cómo están los niños?, preguntó, quitándose los tacones. Perfectos, respondí. Me voy a la cama. El lunes tengo un proyecto importante. Yo también, dijo bostezando. Esta campaña va a impulsar mi carrera. Derek dice, los ejecutivos están muy impresionados con nuestro trabajo, su pequeña asociación, sus bromas internas, su vida secreta compartida que existía específicamente para hacerme quedar en ridículo. Estoy orgulloso de ti, le dije, y la vi sonreír ante los elogios del hombre al que estaba traicionando. El sábado y el domingo pasaron lentamente. Hicimos actividades familiares. Fuimos al zoo, al cine, cenamos en casa de sus padres. Ella estaba constantemente con el móvil,
riéndose de los mensajes que me ocultaba. Una vez vi el nombre de Derek aparecer en la pantalla con una serie de emojis risueños. El domingo por la noche, preparó la ropa que se pondría el lunes. Un vestido nuevo, profesional pero elegante. Nos espera una semana importante, explicó. El miércoles haremos una presentación ante la junta directiva. Estarás genial, le dije. Apenas dormí esa noche. No por ansiedad. Estaba seguro de haber hecho lo correcto, sino por la expectación, 8 años de matrimonio, y nunca había visto cómo se veía cuando se le caía la máscara. Cuando la persona que se creía tan inteligente, tan superior a su marido despistado, se dio cuenta de que la habían engañado. Mi despertador sonó a las 6 m del lunes. Ella ya estaba despierta, irradiando energía nerviosa mientras se miraba una vez más en el espejo. Preparé café, le di un beso de despedida y le dije que la quería. Yo también te quiero, dijo distraída, con la mente ya en la oficina con Derek, probablemente planeando su próxima broma a mi costa. Vi cómo su coche salía del garaje. Luego llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. No iba a perderme esto por nada del mundo. A las 8:30 m estaba aparcado en la calle de su oficina, con un café en la mano, esperando. El Departamento de Recursos Humanos abría a las 8 Eastern. Si se habían tomado en serio mi denuncia, y con tantas pruebas tenían que hacerlo, actuarían rápido. A las 9:47 m mi teléfono vibró. Era una llamada de mi esposa. Dejé que saltara el buzón de voz. 2 minutos más tarde, otra llamada. Luego 3 mensajes de texto en rápida sucesión. Llámame. Ha pasado algo en el trabajo. Necesito hablar contigo ahora mismo. Sonreí y tomé otro sorbo de café. Había llegado el lunes por la mañana y todo estaba a punto de derrumbarse. Las llamadas seguían llegando. A las 10:15 de la mañana mi esposa había llamado 6 veces y enviado 14 mensajes de texto cada vez más frenéticos. Me senté en mi coche, observando a los empleados entrar y salir por las puertas de cristal del edificio, y no respondí. Ella necesitaba sentarse allí para sentir el pánico de una situación que se le escapaba de las manos. Finalmente, a las 10:45, la llamé. Contestó antes de que terminara el primer tono. ¿Dónde has estado? Su voz era estridente. La profesionalidad había desaparecido por completo. Llevo 1 hora llamándote. Estaba en la ducha. Mentí con naturalidad. Es curioso lo fácil que resulta engañar cuando has visto cómo se hace a la perfección. ¿Qué pasa? Bajó la voz y pude oír el eco de un pasillo o una escalera. No estaba en su escritorio. Han suspendido a Derek. Los de seguridad lo han echado esta mañana. ¿Qué? ¿Por qué? Imprimí a mi voz preocupación, confusión, la cantidad justa de inquietud de un marido comprensivo. No nos lo dicen. Recursos Humanos lo llamó a las 8:30 y 1 hora más tarde estaba recogiendo su escritorio bajo la mirada de los guardias de seguridad. Le confiscaron el ordenador, el teléfono, todo. Hablaba rápido, las palabras se le atropellaban. Y ahora quieren verme. Han programado una reunión para las 11:30 con Recursos Humanos y el jefe del departamento. ¿Y si esto afecta a la campaña? ¿Y si estoy seguro de que no pasa nada? La interrumpí. Quizás Derek hizo algo que no tiene nada que ver contigo. No te asustes, no lo entiendes. Su voz se quebró. ¿Y si alguien nos vio en los bares? ¿Y si piensan que estábamos haciendo algo inapropiado? La ironía era exquisita. Después de meses pensando que era muy inteligente, finalmente se dio cuenta de lo mal que se veía, pero aún así creía que podía controlar la situación. Aún creía que podía explicarlo. ¿Estaban haciendo algo inapropiado?, le pregunté en voz baja. La pausa fue demasiado larga. Por supuesto que no. Solo éramos compañeros de trabajo tomando unas copas para hacer contactos. Pero ya sabes cómo es Recursos Humanos. Lo tergiversan todo. Entonces diles la verdad, le dije. No tienes nada que ocultar, ¿verdad? Verdad, dijo ella, pero no parecía convencida. Tengo que irme. La reunión es en 20 minutos. Te llamaré después. Colgó sin despedirse. Sabía lo que estaba pasando en ese edificio. HH, tenía mi documentación. Tenían mensajes de voz de Derek y mi esposa burlándose de mí. Sí,
Pero lo más importante es que tenían pruebas de que Derek hacía comentarios inapropiados sobre las compañeras de trabajo, de que ambos falsificaban las hojas de asistencia y de que utilizaban los recursos de la empresa para su entretenimiento personal. Tenían capturas de pantalla de mensajes enviados durante el horario laboral que no tenían nada que ver con el trabajo. Tenían pruebas de que las reuniones con los clientes y las presentaciones nocturnas eran inventadas. El acoso hacia mí, el cónyuge de una empleada, ya era bastante grave. Pero el patrón de conducta poco profesional, la posible responsabilidad civil, la cultura tóxica que habían creado, eso era motivo de despido. Mi teléfono volvió a sonar a la 1:30 p.m. Mi esposa lloraba. Están abriendo una investigación. Ella sollozaba. Una investigación formal. Me lo demostraron. Alguien envió los mensajes, las capturas de pantalla, todo. Me preguntaron si había tenido una aventura con Derek. Me preguntaron por los bares, por las mentiras, por las obligaciones laborales. Tienen mensajes de voz. Su voz se quebró por completo. ¿Cómo consiguieron los mensajes de voz? ¿Qué mensajes de voz? Pregunté. Mi tono era cuidadosamente neutro, del teléfono de Derek y del mío. Mensajes en los que bromeábamos sobre cosas. Mensajes privados que alguien envió a RR. HH. ¿Bromeando sobre qué? Otra larga pausa. No importa. Lo están sacando de contexto. Han suspendido a Derek en espera de la investigación y me han puesto en licencia administrativa hasta que completen su revisión. ¿Licencia administrativa por qué? Por violar la política de la empresa, por crear un ambiente de trabajo hostil, por hacer un uso indebido del tiempo y los recursos de la empresa. Ahora lloraba más fuerte. Esto va a destruir mi carrera. La campaña, la presentación ante la junta, se la van a dar a otra persona. 8 meses de trabajo perdidos. Y Derek me envió un mensaje desde su teléfono personal. Me culpa a mí, dice que debería haber tenido más cuidado, que es culpa mía porque guardé los mensajes en mi teléfono. Por supuesto, Derek abandonaba el barco. Las ratas siempre lo hacen. Vuelve a casa, le dije. Lo resolveremos. No puedo conducir así. ¿Puedes venir a recogerme? Ya estoy de camino, mentí. Seguía aparcado en la calle observando. Estaré allí en 20 minutos. Le di tiempo para que se recompusiera, luego di la vuelta a la manzana y me detuve en la entrada del edificio. Estaba sentada en un banco fuera. El rímel le corría por la cara, parecía pequeña y derrotada. La mujer segura de sí misma que se había marchado esa mañana había desaparecido. Se subió al coche sin decir nada. Condujimos en silencio durante 5 minutos antes de que ella dijera, alguien hackeó mi teléfono. Esa es la única explicación. Alguien hackeó nuestros teléfonos y envió todo a recursos humanos. ¿Quién haría eso? No lo sé. Le temblaban las manos. Quizás un competidor, alguien que quería sabotear la campaña. O se volvió hacia mí de repente, con los ojos muy abiertos. ¿Y si fue la esposa de Derek? Siempre ha sospechado de nosotros. La evasiva fue casi impresionante. Incluso ahora, pillada y humillada, intentaba crear una narrativa alternativa. Cualquier cosa para evitar rendir cuentas. ¿Había alguna razón para que sospechara? Le pregunté. No. La negación fue demasiado rápida, demasiado tajante. Solo éramos amigos, amigos del trabajo. Eso es todo. Entramos en el camino de acceso a nuestra casa. Se quedó sentada en el coche mirando nuestra casa como si no la reconociera. ¿Qué decían los mensajes de voz? Le pregunté. Los que se enviaron a recursos humanos, ella cerró los ojos. Nada. Solo bromas estúpidas. Bromas internas sobre cosas del trabajo. Lo hicieron parecer peor de lo que era. ¿Bromas sobre qué? No importa, espetó y luego se contuvo. Lo siento, estoy estresada. Podemos hablar de esto más tarde. Necesito pensar en qué decirles a los investigadores. Entró, se dirigió directamente a nuestro dormitorio y cerró la puerta. La oí hablar por teléfono, probablemente llamando a Derek, probablemente coordinando sus versiones. Me senté en el salón y esperé. El verdadero ajuste de cuentas aún no había comenzado. La casa estaba en silencio,
salvo por la voz apagada de mi mujer detrás de la puerta del dormitorio. Podía oír cómo cambiaba el tono, defensivo, luego suplicante, luego enfadado. Su conversación con Derek no iba bien. Después de 30 minutos, la puerta se abrió de golpe y ella pasó a mi lado furiosa hacia la cocina, con el teléfono apretado en la mano. Ese cobarde, siseó, sirviéndose una copa de vino con manos temblorosas. Eran las 2:30 p.m. de un lunes. Me estaba traicionando. Su abogado le dijo que no hablara conmigo, pero me envió un último mensaje de texto diciendo: fui yo quien sugirió ir a los bares. Yo fui quien inició las conversaciones personales. Se estaba pintando a sí mismo como la víctima. Quizás tú también deberías buscar un abogado, le sugerí. Se dio la vuelta. ¿Con qué dinero? ¿Sabes lo que cuestan los abogados? Y si esto se complica, si me despiden, perderemos mis ingresos, la hipoteca, la escuela de los niños, todo. Se presionó los ojos con las palmas de las manos. Se suponía que este iba a ser mi año. La campaña me iba a poner en camino para ser directora senior. Derek lo prometió. ¿Qué prometió Derek? Se contuvo de nuevo. Dio un largo sorbo de vino. Que la campaña mostraría nuestro trabajo. Eso es todo. La observé. Esta mujer a la que había amado durante 8 años seguía mintiendo incluso ahora. Lo trágico era que, si hubiera sido sincera, si en algún momento de los últimos meses hubiera dicho: tengo un amigo en el trabajo y quizá nos hemos acercado demasiado, quizá necesite establecer límites más claros, podríamos haberlo solucionado. Pero el engaño, la burla, el elaborado juego que habían montado a mi costa, eso era imperdonable. ¿Puedo ver los mensajes que te mostró Recursos Humanos?, le pregunté. No. Volvió a llenar su vaso. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad durante la investigación. No puedo compartir los detalles con nadie, ni siquiera con tu marido. Entonces me miró de verdad y vi algo brillar en sus ojos. Sospecha, miedo. ¿Por qué te interesan tanto los mensajes? Porque quiero ayudarte, le dije simplemente. Quiero entender lo que pasó para que podamos averiguar cómo solucionarlo. La sospecha se desvaneció. Por supuesto que sí. Yo era el marido despistado. Recuerda al que solo quería apoyar a su mujer, que hacía preguntas sencillas y aceptaba respuestas sencillas. Se sentó a la mesa de la cocina con los hombros caídos. Solo eran mensajes de voz estúpidos en los que Derek y yo bromeábamos y nos desahogábamos sobre el estrés del trabajo. Pero HH los interpreta como poco profesionales. Dicen que creamos un ambiente de trabajo hostil porque nos burlábamos de otras personas de la oficina. ¿Te burlabas de otras personas? No en serio, solo como lo hace todo el mundo, comentando hábitos raros, manías molestas. Pero alguien recopiló todo y lo hizo parecer como si fuéramos unos acosadores. Su voz se endureció y, lo peor de todo, me preguntaron si me había burlado de ti, si había hablado de nuestro matrimonio con Derek de forma inapropiada. Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero mantuve una expresión neutra. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que Derek y yo a veces hablábamos de nuestras vidas personales como lo hacen los amigos, pero que nunca fue inapropiado. Nunca. Se estaba convenciendo a sí misma, tanto como a mí. Sacaron algunas bromas de contexto y las tergiversaron para convertirlas en algo desagradable. ¿Qué tipo de bromas? No lo recuerdo exactamente, dijo demasiado rápido. Solo conversaciones normales. Lo hicieron parecer como si tuviéramos una aventura emocional o algo así, lo cual es ridículo. El teléfono sobre la mesa vibró. Lo cogió, leyó el mensaje y se puso pálida. ¿Qué pasa? La esposa de Derek. Su voz era apenas un susurro. Va a pedir el divorcio. Dice que los mensajes que le mostró Recursos Humanos son prueba de que él la ha estado engañando emocionalmente. Se va a llevar a los niños y se llevó la mano a la boca. Dios mío, ¿y si te llama? ¿Y si te envía los mensajes? Incliné la cabeza, fingiendo estar confundida. ¿Por qué me enviaría mensajes entre tú y Derek? No lo haría. Es solo que... Se levantó bruscamente. Necesito pensar.
Necesito pensar qué decirles a los investigadores cuando me llamen. ¿Cuándo te llamarán? Mañana. Quieren una entrevista formal separada de la de Derek. Están entrevistando a todos los que trabajaron en la campaña, a todos los que puedan haber sido testigos de conductas inapropiadas. Se rió con amargura. La mitad de la oficina fue juntos a la hora feliz. ¿Van a despedir a todo el mundo? Quizás no se trate de la hora feliz, dije. Quizás se trate de lo que hiciste o dijiste durante esas horas felices. Me lanzó una mirada aguda y defensiva. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Solo intento entender la situación. Nos quedamos en un tenso silencio. Finalmente, cogió su copa de vino y se dirigió al dormitorio. Voy a prepararme para la entrevista. ¿Puedes recoger a los niños del colegio? Por supuesto, le respondí después de que cerrara la puerta. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Había estado supervisando la cuenta de correo electrónico anónima que había utilizado para enviar el informe. Esa tarde, Recursos Humanos había respondido agradeciendo a la parte interesada por informarles de estos asuntos y confirmando que estaban tomando las medidas adecuadas para proteger a todos los empleados. Hacía una hora que habían enviado un segundo correo electrónico preguntando si la parte interesada tenía más información sobre el alcance de la conducta de Derek y mi mujer. Estaban preparando el caso, siendo minuciosos. Querían asegurarse de tener toda la información antes de tomar una decisión definitiva. Escribí una respuesta. Creo que otros empleados pueden haber sido afectados por una conducta similar. Varias personas del equipo de marketing parecían sentirse incómodas con Derek y su compañero de trabajo. Puede que haya testigos que tengan miedo de dar un paso al frente. Pulsé enviar y cerré el portátil. Que la investigación se amplíe, que entrevisten a todo el mundo. Cuanta más gente hablara, más se sabría la verdad. No solo sobre los mensajes en los que se burlaban de mí, sino sobre el ambiente tóxico que Derek y mi mujer habían creado creyéndose intocables. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Es usted el marido? Soy la mujer de Derek. Tenemos que hablar. Las paredes se cerraban sobre mí por todos lados. Y mi mujer, encerrada en nuestro dormitorio, seguía creyendo que podía controlar la situación. Seguía creyendo que era la persona más inteligente de la sala. Mañana sabría que no era así. Me quedé mirando el mensaje de la esposa de Derek durante un largo rato antes de responder. ¿Quién es? La respuesta llegó inmediatamente. Amanda, la esposa de Derek. Recursos Humanos me envió capturas de pantalla como parte de su investigación porque se mencionaba mi nombre. Creo que tú también mereces verlas. Se me hizo un nudo en el estómago. Esto no formaba parte de mi plan, pero era inevitable. La documentación que había enviado a HH no solo exponía a Derek y a mi esposa, implicaba a sus cónyuges como objeto de sus burlas, posibles testigos del daño. Por supuesto, HH se pondría en contacto con Amanda durante su investigación. No estoy seguro de que eso sea apropiado, le respondí. Esto es entre tu marido y mi esposa y su empleador. Por favor, mira lo que te envío y luego decide. Aparecieron 3 imágenes, capturas de pantalla de los mensajes de voz que ya había escuchado, ahora formateadas como pruebas oficiales con marcas de tiempo y números de caso. Pero verlas así, estériles, documentadas, irrefutables, las hacía impactar de manera diferente. La voz de Derek transcrita. ¿Tu marido sospecha algo? Es tan confiado que casi da pena. La risa de mi esposa transcrita. Ni idea. A veces me siento mal, pero luego me envías esos mensajes durante la cena y tengo que esconder mi teléfono para que él no me vea sonreír. El siguiente mensaje de Amanda. Hay 47 mensajes más como este. 47. Se pasaron meses burlándose de nosotros. Voy a pedir el divorcio. Deberías saber con qué tipo de persona estás casado. No respondí. En cambio, me senté en la cocina mientras la luz de la tarde se desvanecía, pensando en el momento en que todo cambió. No fue al descubrir los mensajes. Fue al escuchar la risa de mi esposa. La alegría pura y sin reservas en su voz mientras se burlaba de mi confianza, mi amor, mis esfuerzos por apoyar su carrera. Ese sonido había cristalizado algo.
No fue un error ni un momento de debilidad. Fue crueldad, deliberada y sostenida. La puerta del dormitorio se abrió. Mi esposa salió con los ojos enrojecidos, el maquillaje arruinado, vestida con pantalones de chándal y una de mis viejas camisetas. Parecía más joven, de alguna manera vulnerable. Por un segundo, casi sentí lástima por ella. Tengo que decirte algo, dijo con voz baja. Esperé. La investigación es peor de lo que pensaba. Tienen mensajes de voz en los que Derek y yo, tragó saliva, hablamos de ti, de nuestro matrimonio, y suena mal, pero no era lo que parece. Solo estábamos desahogándonos, siendo estúpidos, y alguien lo grabó y lo envió a Recursos Humanos. ¿Qué dijiste sobre mí? Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Dije cosas que no sentía, bromas que eran inapropiadas. Derek se quejaba de su mujer y yo bromeaba sobre ti y se convirtió en algo habitual. Desahogos estúpidos y sin sentido. Pero HH, lo está tratando como prueba de una aventura. ¿Tenías una aventura? No. Me cogió la mano y yo se la dejé coger. Nunca. Ni física, ni emocional, nada. Derek era un amigo que entendía el estrés del trabajo. Eso es todo. Pero los mensajes hacen que parezca más porque estábamos siendo dramáticos y estúpidos. ¿Qué dijiste exactamente sobre mí en esos mensajes? Ella retiró la mano. ¿Importa? Eran bromas. A mí me importa. Bien. Su voz se endureció. Dije que a veces eras aburrida, que no entendías mi trabajo, que eras demasiado confiada. ¿Contento? Están tomando esos comentarios y construyendo una narrativa de que no te amo ni te respeto, lo cual es una locura. ¿Es una locura? Pregunté en voz baja. Pasaste meses burlándote de mí con otro hombre. Mentiste sobre dónde estabas, qué hacías. Te reíste de mi confianza. Eso no es amor, eso no es respeto. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Tú, tú escuchaste los mensajes. Recursos Humanos se los compartió a la esposa de Derek porque se mencionaba su nombre. Me los envió hace una hora. Se le fue todo el color de la cara. No, no, ella no haría eso. ¿Cómo consiguió tu número? ¿Importa eso? Me levanté. Te oí reír, te oí decir que era inconsciente, triste y aburrida. Oí a Derek sugerir que engañarme era parte de la emoción. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sigues mintiendo. Estás aquí sentada intentando minimizarlo, llamarlo bromas estúpidas como si eso lo hiciera aceptable. Lo siento. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo siento mucho. Me vi envuelta en algo y estuvo mal y me odio por ello, pero podemos arreglarlo. Haré lo que sea. Terapia, lo que tú quieras, por favor. ¿Por qué? Parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué deberíamos arreglar esto? Dame una razón por la que debería perdonarte. Porque te quiero, porque tenemos hijos, una vida juntos, 8 años de matrimonio. Porque todo el mundo comete errores. Esto no fue un error. Dije que los errores son accidentes. Tú elegiste cada día burlarte de mí, mentirme, divertirte a costa de mi confianza. Elegiste a Derek por encima de nuestro matrimonio. Quizás no físicamente, pero emocionalmente lo elegiste a él. Ahora ella sollozaba, pero yo no sentía nada. Ni satisfacción, ni ira, solo vacío. Te necesito, dijo entre sollozos. Si te vas, si nos divorciamos, lo perderé todo. Probablemente perderé mi trabajo. Mi carrera estará destruida y sin tus ingresos para mantenernos. Ahí lo tienes, dije suavemente. Me necesitas. No amor, no respeto, necesidad. Eso no es justo. Tú y Derek pasasteis meses riéndoos de la justicia, de lo injusto que era que tuvierais unos cónyuges tan despistados. Bueno, ahora puedes ver cómo es realmente la justicia. Caminé hacia el dormitorio, saqué mi maleta ya hecha del armario y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? Me gritó. A casa de mis hermanos. Mañana recogeré a los niños del colegio y les explicaré que mamá y papá necesitan un poco de espacio. Tú concéntrate en la investigación de recursos humanos. Espera, por favor. Tenemos que hablar de esto. Me volví por última vez. Ella estaba de pie en el pasillo, destrozada, desesperada, viéndome por fin con claridad.
Esto es lo que va a pasar, le dije. Recursos Humanos va a despedirte a ti y a Derek por violar múltiples políticas de la empresa. La esposa de Derek va a pedir el divorcio y yo también. Compartiréis la custodia de los niños, suponiendo que puedas mantener un techo sobre tu cabeza sin tus ingresos. Y ese sentimiento que tienes ahora mismo, ese pánico, ese miedo, esa humillación, es una pequeña parte de lo que me hiciste pasar. Tú hiciste esto. Sus lágrimas se detuvieron. Tú enviaste esos mensajes a RH Tech. Saboteaste mi carrera. No, la corregí. Saboteaste tu carrera en el momento en que decidiste que burlarte de tu marido era más divertido que respetar tu matrimonio. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. La dejé allí y conduje hasta la casa de mi hermano. Abrió la puerta, me miró a la cara y me hizo pasar sin hacer preguntas. Esa noche dormí mejor que en meses. El miércoles, mi esposa fue despedida oficialmente. Derek fue despedido el mismo día. La empresa emitió un comunicado ambiguo sobre cambios de personal y compromiso con la profesionalidad en el lugar de trabajo. La campaña en la que habían trabajado fue archivada por completo, demasiado mancillada por la asociación. La esposa de Derek solicitó el divorcio el jueves. Yo lo solicité el viernes. Mi esposa llamó 17 veces ese fin de semana. Solo contesté una vez para decirle que todas las comunicaciones futuras debían pasar por mi abogado. Ella intentó discutir, explicar, negociar. Colgué. Los niños estaban confundidos pero resistentes. Les dije que mamá y papá se estaban tomando un descanso, que a veces los adultos necesitaban espacio, que no tenía nada que ver con lo mucho que los queríamos. Con el tiempo, cuando tuvieran la edad suficiente para entenderlo, se enterarían de toda la verdad. 2 meses después, estoy reconstruyendo mi vida. El divorcio sigue su curso. Mi esposa se mudó a un apartamento más pequeño y trabaja en un puesto junior en otra empresa. El escándalo la siguió. Derek, según me enteré a través de conocidos comunes, trabaja en una tienda mientras lucha contra su propio divorcio. Y yo soy el marido aburrido y despistado que resultó estar prestando atención todo el tiempo. El hombre que entendió que la confianza no es una debilidad, sino un don. Y cuando ese don es burlado, menospreciado y desechado, hay consecuencias. La presunción se evaporó ese lunes por la mañana, tal y como sabía que ocurriría. Todo se derrumbó, tal y como se merecían, y yo me alejé con mi dignidad intacta.